Ok, buenos días. Mi nombre es Diego Cuenza y yo les voy a hablar sobre la enfermedad diverticular. Ok, para saber qué es la enfermedad diverticular tenemos que entender qué son los divertículos. Los divertículos son sacos o bolsas que se forman en estructuras huecas del organismo. Estos principalmente se forman en el intestino grueso. Por ende se llaman divertículos colónicos, aunque también se pueden formar en el intestino delgado o en otras estructuras huecas. ¿Qué sucede? Cuando el divertículo está formado por todas las capas del intestino grueso, es decir, la capa mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, estos se denominan divertículos verdaderos. Y cuando está la capa mucosa y la submucosa atraviesan lo que viene siendo la capa muscular y solo se separan del lumen por la capa serosa, estos se denominan divertículos falsos o pseudodivertículos, los cuales son los más comunes, ¿verdad? ¿Qué sucede? La enfermedad diverticular se divide en tres clasificaciones, las cuales se diferencian únicamente de su sintomatología. Primero tenemos la diverticulosis, que es la presencia evidenciada de divertículo en el intestino, pero sin ningún tipo de sintomatología o de signo. A diferencia de esto, la propia enfermedad diverticular es la clasificación donde hay signos y síntomas propios de los divertículos. Y por último, el último escalafón es la diverticulitis, que en sí es la inflamación de estos divertículos, lo cual termina afectando o agravando estos signos y síntomas ya presenciados. Ok, hablando un poco de la epidemiología, podemos destacar que el 95% de los casos de diverticulosis se forman en la región sigmoidea del colon. Ya más adelante en la fisiopatología veremos por qué. Y hay que recalcar que esta es una enfermedad que se da mayormente en ancianos o en personas mayores. Aclarando que los mayores de 45 años, un tercio de la población es probable que tengan esta enfermedad. Y mayores de 85 años, 2/3 van a tener esta enfermedad. De los cuales hay que aclarar que del 10 al 25% de estas personas que sufren la enfermedad diverticular van a terminar desarrollándose en diverticulitis. Ok, ahora tenemos que hablar sobre la fisiopatología de la enfermedad diverticular. Para entender esto tenemos que conocer la ley de Laplace. La ley de Laplace nos dice que las presiones que se ejercerán en las paredes de un cilindro son inversamente proporcional al diámetro del mismo cilindro. Esto quiere decir que mientras un cilindro menor diámetro tenga, mayor van a ser las presiones que se ejercerán en sus paredes. Puesto que la región sigmoidea del colon es la que presenta o mantiene el lumen de menor diámetro, esta estará sujeto a mayores presiones. ¿Qué sucede? Ahora, cada vez que el intestino se contrae, altas presiones son generadas en las paredes del mismo, ¿verdad? Comprimiendo así el aire que se encuentra adentro. Debido a diferentes factores del paciente, esto puede generar o puede ocurrir contracciones anormales, lo cual podrá crear distribuciones, vale la redundancia, anormales de las presiones dentro del intestino. Son en estas áreas que estarán sujetas a mayor presión donde se formarán los divertículos. Ahora, estos factores que predisponen al paciente a estar sujeta a estas anormalidades pueden ir desde en un rol patogénico del bajo consumo de fibra, lo cual debilita la pared del intestino, así también como trastorno en la motilidad colónica, que normalmente esto ocurre por la disminución de las células de Cajal, así también como la inflamación crónica debido a alguna enfermedad o alguna infección por bacterias endominales. También otros factores normales pueden ser factores genéticos o también de la edad. Ahora bien, los divertículos se forman en áreas, como ya lo dijimos antes, en zonas donde los vasos sanguíneos suministran sangre o nutren de sangre al intestino. Es por esto, porque en estas zonas son más débiles o más delgadas las paredes. Ahora, al formarse divertículos, los vasos sanguíneos solo quedan separados del lumen por la capa serosa y la capa mucosa. Esto los predispone a que se rompan o que se dañen, causando hematoquesia dentro del intestino. Dependiendo del tiempo que tenga este divertículo, así también como por obstrucciones por algún segmento fecal o por erosiones en las paredes debido a las altas presiones, esta área o el propio divertículo se terminará inflamando y dañando aún más, causando así lo que conocemos como diverticulitis.
Ok, ahora hablando sobre el diagnóstico, la manera en que se identifica los divertículos, podemos destacar primero que todo la colonoscopía. Normalmente con la colonoscopía es fácil de identificarlo, sin embargo, casi siempre sus hallazgos son accidentales. También tenemos el ultrasonido o la radiografía de colon, que son exámenes imagenológicos, que junto a un examen de sangre, de orina, donde se identifique una leucocitosis o una infección, se podrá asociar que es un divertículo o una enfermedad diverticular, es lo que estamos presenciando. Ahora, existe una clasificación con respecto a los hallazgos de una tomografía, de una radiografía o de algún examen imagenológico sobre la enfermedad diverticular. Una clasificación que los pone desde lo más leve hasta lo más grave a partir de la diverticulitis, ¿verdad? Esta se llama la clasificación Hinchey, donde se divide en estadios, teniendo en cuenta primero el estadio 0, que es una diverticulitis leve. Se encuentra una diverticulitis leve, se encuentra el divertículo inflamado, pero sin mayor complicación. El estadio 1A, que es una inflamación pericólica y un flemón. También el estadio 1B, que es un exceso pero menor a 5 centímetros. Normalmente esto se da cuando el divertículo se llega a romper. Y entonces, como de nuevo hay un exceso que normalmente está en la proximidad de la propia inflamación, pero es menor a 5 centímetros. Ahora tenemos un estadio 2, que es un exceso intraabdominal mayor a 5 centímetros, un exceso grande, pélvico o retoparietal, que normalmente no se encuentra cerca de la inflamación. Ocurrió el acceso debido a la misma, pero no necesariamente tiene que estar en el mismo sitio primario de la inflamación. Como podemos entender, el estadio 1B y el 2 se refiere a los accesos, menor a 5 centímetros, mayor a 5 centímetros. Y tenemos el estadio 3 y el estadio 4, que se basa en lo más grave, que viene siendo una peritonitis. El estadio 3 es una peritonitis purulenta generalizada y el estadio 4 es una peritonitis fecal. Ahora, ¿de esto de qué nos sirve? Para identificar cuán grave se encuentra la enfermedad diverticular o la diverticulitis. Si ya se llegó a romper y si ya llegó a infectar al peritoneo como tal. Ok, y ahora como podemos ver, aquí tenemos un esquema que nos ayudará a saber cómo identificar y tratar a una persona con una enfermedad diverticular o una diverticulosis. Como podemos ver, el caso clínico es un paciente que se presenta a emergencia por un dolor crónico abdominal en la región del cuadrante inferior, ¿verdad? Izquierdo, donde sabemos pues queda la región sigmoidea. Ahí tenemos que comenzar a asociar que puede ser una diverticulosis. Primero se tiene que realizar la exploración física, la biometría hemática, la tomografía, el rayos X, el PCR, para identificar si hay una infección y bueno, identificar de un examen de imagen si existe un divertículo. Ahora, si lo hay, existe un episodio de diverticulosis ya previamente documentada. Si lo hay, pues bueno, si hay una peritonitis o daño estructural grave, tiene que hacerse cirugía. Si no lo hay, pues bueno, simplemente se individualiza si se tiene que hacer o no cirugía, estudiar. Si el paciente no lo desea, pues se puede simplemente hacer un tratamiento extrahospitalario con antibióticos o con mejorar la ingesta de fibra. Ahora, si no hay un episodio previo documentado, se tiene que identificar si hay una complicación por peritonitis. Como sabemos, un Hinchey 3, un Hinchey 4. Si hay una complicación por peritonitis, eso tiene que hacerse cirugía inmediatamente. Si no hay complicación por peritonitis, hay que identificar si hay inmunocompromiso en el paciente. Si está inmunocomprometido, hay que operar. Si no está inmunocomprometido, pues hay que identificar si hay alteraciones de manera estructural a través de la tomografía. O si simplemente hay leucocitosis o fiebre, identificar si hay alguna infección generalizada por el divertículo. Si no lo hay, bueno, es un episodio leve que se debe ser tratado nada más con dieta rica en fibra y con analgésicos y con antibióticos, obviamente. Si hay una alteración con fiebre, leucocitosis, presentando una infección,
pues bueno, se tiene que identificar si existe algún acceso pélvico mayor de 4 o 5 centímetros. Si hay un acceso, como se sabe, se tiene que realizar un drenaje percutáneo. Si no mejoró el paciente con el examen percutáneo, pues se tiene que realizar la cirugía. Ahora, al no haber un acceso pélvico, pues existe un episodio moderado, simplemente un episodio que va de moderado a severo, que puede ser tratado intrahospitalariamente o extrahospitalariamente dependiendo de la mejora del paciente. Como sabemos, de igual manera, con ayuno, analgésicos, antibióticos. Si existe una mejora del paciente a las 48 horas, pues bueno, el caso se vuelve leve, puede ser un tratamiento extrahospitalario, de la misma manera con analgésicos y con mejorar la dieta, haciéndola más rica en fibra. Si no hay mejora del paciente a las 48 horas, inmediatamente se tiene que hacer cirugía. De esto nos sirve el esquema, es muy bueno estudiarlo, es muy bueno leerlo y aprendérselo. Ver cómo afecta las alteraciones o en qué estadio de gravedad se encuentra la enfermedad diverticular para saber qué debemos hacer en esos casos. Bueno, esto es todo sobre la enfermedad diverticular. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.